En el video de hoy repararemos esta rueda que tiene mucho movimiento. Veamos el paso a paso. Iniciamos con una llave 15 para aflojar las tuercas. Aflojamos un poco las dos tuercas hasta que sale la rueda. Ahí está. A simple vista nos damos cuenta del juego que tiene el eje de la rueda. Aunque está sano, posiblemente estén gastados los conos o las bolillas. Para trabajar bien en la masa de la rueda, primero vamos a retirar el piñón. Utilizamos una herramienta específica para esto, es un extractor. Es un piñón a rosca, utilizamos un extractor y esta llave. Y lo sacamos así. Aflojó. Simplemente desenroscamos y listo, sacamos el piñón. Obviamente que en algunos casos va a dar mucho más trabajo. Ahí está. Ahí ya tenemos más expuesto el eje, toda la zona en la que vamos a trabajar. Así es que pasamos a retirar el eje. Para sacar el eje vamos a utilizar una llave 15, que es una llave especial para conos, es delgada. Nos va a servir para sujetar el cono, así. Y otra llave, yo voy a utilizar esta en este caso, podría ser una llave 17 de boca, para aflojar el eje. Con la llave de cono sujeto el cono, y en este caso con la llave francesa o 17, aflojo la tuerca. Antes de seguir y sacar por completo el eje, en este caso voy a retirar el disco de freno también, para evitar contaminarlo con grasa o algún lubricante que utilice. Utilizo una llave de 4 milímetros en este caso y saco cada uno de los 6 tornillitos que ajustan el disco a la masa. Voy aflojando de a uno y retirándolos. Al retirar el disco siempre evitamos apoyar la mano en la zona de frenado, aunque bueno, este disco está bastante sucio y hay que dar una buena limpieza.
Listo, retiramos el disco y ahora sí pasamos a sacar el eje de la masa. Ya habíamos sacado la contratuerca de uno de los lados y sale ahí el cono. Ya se pueden ver las bolillas también que van a caer o las vamos a sacar. Tenemos un cono y ahí caen las bolillas. Bueno, sacamos el eje. Se ve que el problema principal es el mismo eje. Se notan los conos muy desgastados, están ya deformados. Y a su vez, no sé si se nota en el video, el eje en sí mismo está doblado también. Así es que vamos a empezar cambiando el eje completo. Retiramos las bolillas, que también vamos a reemplazar por las dudas. Y pasamos a limpiar las cubetas y mirar también el estado de las mismas. Muchas veces se desgastan y se calan y se terminan rompiendo las cubetas. Se pueden cambiar, no son muy costosas, el problema a veces es conseguir la medida exacta, ¿no? Estas entran a presión. Bueno, por ahora la limpiamos y ya podemos ir viendo que por lo menos esta está en buen estado. No tiene caladura, está bien lisa, no tiene poros, así es que la mantenemos. Esta está en buen estado. Miremos la otra. Ahí la vemos y está en el mismo estado que la anterior, está lisa, está en buen estado, se puede utilizar. Aquí tenemos el eje nuevo, el cual vamos a instalar. Comenzamos colocando grasa en la cubeta. Y ahora ponemos las bolillas. En general, la rueda trasera lleva 9 bolillas de cada lado. Así que colocamos 9 bolillas de este lado. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo, colocamos grasa en la cubeta
y ponemos 9 bolillas, que es lo que habitualmente lleva de cada lado. Así es que la rueda trasera lleva 18 bolillas en total, 9 de cada lado. Terminamos ahí de colocarlas. Para instalar el eje comenzamos sacando las tuercas, que son las que ajustan la rueda a la bicicleta. Las sacamos así no nos estorban. Y también sacamos la contratuerca y el cono que va del lado del disco en este caso. Y el cono con el separador y la contratuerca que van del lado del piñón los dejamos pero sin ajustar. Miramos la rueda, el lado de la masa que tiene rosca, que es donde va el piñón, y por ese lado colocamos el eje. De este lado nos retiramos un poquito la grasa que ensució el eje y pasamos a poner el cono que va de este lado. Ahí está, tenemos el cono. Colocamos ahora la contratuerca. Prácticamente todas las piezas están colocadas, pero todavía están flojas. Tenemos que ajustarlas. Antes de ajustar, debemos asegurarnos que la rosca libre de ambos lados sea similar, sea igual. Entonces vamos moviendo el eje, ajustamos de un lado, aflojamos del otro, siempre con la mano, hasta lograr que quede bien centrado el eje. Es decir, que las dos puntas libres con rosca queden iguales. Y ahí creo que ya lo tenemos. Vamos a ajustar primero el lado del piñón, es decir, la parte del eje donde va el separador. Utilizamos una llave 15 para sostener el cono y yo voy a utilizar esta llave francesa, podría ser también una llave 17 de boca para ajustar la contratuerca. Nos aseguramos que quede bien ajustado y pasamos al otro lado. Antes de terminar de ajustar el eje con herramientas, nos aseguramos que quede bien ajustado a la masa. Los conos deben estar bien ajustados. Se tiene que mover con fluidez y no tener juego. Ahora sí utilizamos la llave 15 y ajustamos la contratuerca.
En este caso, como no estaba colocado el disco, el eje nos permite utilizar una llave 15 más gruesa, más fuerte, para ajustar el eje. Comprobamos el eje, no tiene que tener juego, pero sí moverse con fluidez. Si logramos ese punto, el eje está bien colocado. Y así estaríamos terminando esta reparación. Hemos reemplazado el eje completo de la masa trasera. También hemos reemplazado las bolillas. Nos queda colocar el disco y el piñón, que es muy sencillo. El piñón simplemente entra a rosca. Así es que enroscamos el piñón a la masa y ya estaría. Tenemos ya armada entonces la masa trasera de esta rueda con los reemplazos que le hicimos. Ahora le colocamos el disco y quedaría lista para usarse nuevamente. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos próximamente otra vez.